Hola chicas, bienvenidas. Esta ocasión vamos a trabajar las mini margaritas. Vamos a utilizar lana de 3 colores, amarillo para el centro, blanco en este caso, porque yo las voy a hacer blancas, pero las mini margaritas tienen una gran variedad de tonos. Y mi verde, verde para la hoja, para el tallo, verde follaje. ¿Sí? Estas lanas son calibre ligero, son acrílicas. Están recomendadas para gancho de 3 milímetros más o menos, pero yo voy a utilizar, como siempre trabajamos en amigurumi, un gancho aún más pequeño para que los puntos queden más cerrados. ¿Sí? Este es un gancho de 2 milímetros. Este tipo de lana en México la pueden encontrar como bebito, ¿sí? O bebé. Es más o menos, es más ligero que el estambre común, más delgadito, ¿sí? ¿Qué otra cosa vamos a utilizar? Pues un marcador de vuelta, tijeras, una aguja lanera, alambre de floristería, hay diferentes, es un alambre muy delgadito que usan también, pueden hacer de bisutería, como este desnudo, o viene también en una presentación que ya viene forrada de una especie de papel. Hay diferentes tonos, el que puedan conseguir. Si no, puede ser, si pueden conseguir cinta para floristería, es una cinta encerada, no es con pegamento, es encerada, especial para floristería, pero es opcional. Y en este caso yo voy a utilizar una pajilla o un popote para globos. Estos los usan, les ponen una copa o un cáliz en esta punta y ahí sujetan los globos. Es hueco, es firme, pero tiene cierta flexibilidad. Si no consiguen este, pueden usar un alambre grueso nada más, ¿sí? Y hasta ahí serían mis materiales. Las piezas que vamos a trabajar son, obviamente, la principal, la protagonista, nuestra mini margarita. Son 3 piezas como esta, el botón, 2 piezas como esta y la hoja. Y van a ser 2 de esta. Entonces, en resumen, son 2, 2 y 3. Vamos a empezar por el botón. Bueno, yo voy a hacer este diseño, pero ustedes pueden poner más, menos, como ustedes decidan, pero yo les voy a explicar este diseño. Bueno, vamos a iniciar con el color de nuestros pétalos. En mi caso es blanco. Voy a empezar con un anillo mágico donde está mi extremo del hilo. Lo tomo con estos 2 dedos, hago como si fuera una pistola, cruzo por encima, doy otra vuelta para que la lazada quede encima y no me forme una especie de X. Al dar la vuelta tengo 2 lazadas, paso el ganchillo por debajo de la primera, por encima de la segunda y lo deslizo a través. De ahí giro el gancho para formar un bucle en el ganchillo, saco mis dedos, tomo mi hebra, yo la tomo de esta forma, de donde está mi trabajo, la paso por en medio de mis 4 dedos, subo y paso por detrás de mi índice. Y ahí empiezo a trabajar. El anillo mágico siempre se empieza por lo menos con una cadena, según las que demos de altura, según los puntos que vamos a trabajar. Mi primer vuelta es con puntos altos, entonces voy a dar otras 2 cadenas para tener en un total de 3 cadenas de altura, ¿sí? Y voy a iniciar poniendo 9 puntos altos, sí, 9 puntos altos en mi anillo mágico. Mi primer punto alto, las cadenas no cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Voy a trabajar a vuelta cerrada. Lo que voy a hacer es que tomo el cabito de mi hebra,
y ajusto mi anillo mágico con firmeza, pero con cuidado de no reventar el hilo, y así se cierra. Y voy a hacer un punto deslizado en el primer punto, omitiendo las cadenas de altura, esas no las tomo en cuenta. Ahí hago un punto deslizado, ¿sí? Así cerré mi vuelta. Ahora voy a hacer un cambio de color. Para eso, pues, corto mi hebra que ya no voy a utilizar, reservo, y para ajustar bien mi anillo mágico voy a cerrarlo bien y voy a dejar esto en espera. Y aquí con una lazadita a un punto de abajo hago un nudo ciego, de modo tal que ya con eso me aseguro que mi anillo mágico nunca se vaya a abrir, ¿sí? Este cabito ya no nos sirve, pueden cortarlo. Estas no las tiren, nos pueden servir para marcar vueltas, para rellenar, pueden tener muchos usos, ¿sí? Y aquí tengo mi vuelta ya cerrada con mi anillo mágico bien ajustado. Ahora voy a incluir mi lana verde, ¿sí? Acomodo, y aquí voy a hacer mis cadenas de altura. Ajusto el punto deslizado para que no me quede tan visible. Y voy a hacer 2 cadenas de altura porque mi segunda vuelta trata de medios puntos altos. Y ahora sí, voy a empezar a tejer mis medios puntos altos. Me voy a saltar el primer punto. Cuando trabajamos a vuelta cerrada, nos va a sobrar un punto. Bueno, nos parece que nos va a sobrar un punto porque es el de cierre y el de inicio. Entonces, la mayoría de las veces, donde hicimos el primer punto de la vuelta anterior, donde hicimos el cierre, nos lo brincamos. Y en el siguiente empiezo con mis, medios puntos altos. Ya había hecho una vareta, un punto alto. Lo voy a marcar para no confundirme, ¿sí? Entonces continúo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como me salté el primero, aquí ya tengo el último y solo me queda el buclecito donde cerré. Ese no cuenta, así que me voy directo a mi primer punto. No tomo en cuenta tampoco las cadenas de altura. Y ahí cierro con un punto deslizado, ¿sí? Hasta ahí. Estas hebritas las podemos llevar para dentro del tejido para que nos ayuden a figurar también de relleno. Y hasta ahí mi vuelta número 2. Mi vuelta número 3 es con puntos bajos, así que solo doy una cadena de altura, me brinco este primero, ya lo hablamos, me sigo en el que sigue y empiezo una secuencia de un punto bajo y una disminución que repito 3 veces. Entonces mi punto bajo, marco, disminución, pueden hacer la disminución sencilla o la invisible. La sencilla es, tomas todo el punto, sacas un bucle, lo dejas en el gancho y en el siguiente punto vuelves a sacar una lazada y con esa, como si fuera un punto deslizado, la pasas por los 2 bucles, ¿sí? Vuelvo a hacer un punto bajo. Ahora les muestro cómo es la disminución invisible. Tomo solo el bucle delantero del punto y lo dejo en el gancho. Vuelvo a tomar el bucle delantero del siguiente punto y lo dejo en el gancho. Paso una lazada y termino mi punto bajo normal.
solo queda alimentación, tomé los 2 bucles delanteros. Eso es una disminución invisible. Me queda una repetición de un punto, una disminución. La invisible, que es la que más se usa en el amigurumi, tomo el bucle delantero, el siguiente, y aquí estoy tomando 2 de alimentación para mi base. Y hago mi punto bajo de manera habitual, ¿sí? Aquí reservo y vamos a hacer el relleno con el alambre. Para el alambrado con el relleno voy a tomar de la misma lana que estoy utilizando y en 2 dedos lazo unas 2-3 veces, las que yo vea que es necesario. Ya no necesita tanto relleno por las hebritas que utilizamos. Tomo mi alambre, en este caso de floristería, más o menos por la mitad, y lo doblo. ¿Se fijan? Hago una especie de ojal con el alambre y ahí paso mis lazaditas, ¿sí? Para que no se suelten, giro el alambre, lo tuerzo, no mucho, no hasta el fondo. Después les explico por qué, para que no tome la textura del trenzado del alambre, y simplemente dejo esta punta con el hilo y lo introduzco con mucho cuidado a mi botón. Me ayudo con la punta de unas tijeras con mucho cuidado para no pasar los puntos, ¿sí? Como ven, ahí está. Y ahora sí voy a cerrar mi vuelta con un punto deslizado en el primer punto donde tenía el marcador, ¿sí? Ya no voy a tejer más vueltas, así que voy a dejar suficiente hilo antes de cortar, porque con ese voy a forrar el tallo. Deslizo el punto para que me quede de esta manera. Ahora esta punta la vamos a pasar por una aguja lanera de esta manera y voy a tomar solo las hebras delanteras de los puntos, una a una. Lo hago como hay agujas laneras de plástico o de punta chata de metal. Como yo no tengo en este momento de esas, lo que uso es esta parte de la aguja, pero es lo mismo. Deslizo a forma de Iván, tomando una a una la hebra delantera. Llevo 2, 3, 4, 5 y 6 de mis 6 puntos, ¿sí? Así se cierra siempre el tejido circular cuando terminamos en puntos, ¿sí? Jalo firmemente mi hebra para que quede bien apretado, ¿sí? Si quieren, pueden hacer un nudito ciego. Es un nudo. Y sí, miren, ya ahí salió la aguja de una vez. Hago un nudito ciego para que ya no se vuelva a deslizar. Y ahora simplemente cubro mi tallo, dando vueltas con la hebra que me quedó. ¿Por qué no torcí el alambre? Porque como les digo, queda un terminado como de trenzado y queda un tanto brumoso. Y de esta manera me queda un tallo liso y continúo forrando mi tallito. Y ya cuando forré todo el tallo en la punta, para cerrar, lo único que voy a hacer es que paso el cabito de mi hebra en medio de los 2 alambres y entonces sí, vuelvo a torcer el alambre
y ya no se va a escapar. Esto lo vamos a esconder después al armar el ramo. Pueden dejarlo así o bloquearlo. Yo como uso hilo acrílico, recuerden, esto solo se puede hacer con hilo acrílico. Voy a bloquearlo pasando un poco el calor, la flama del encendedor, muy rapidito, y eso le quita las pelucitas y contrae el hilo para que quede bien como yo quiero que quede. Y hasta aquí el botón. Recuerden, son 2 piezas. Vamos con lo que sigue. Bueno, vamos a seguir con las flores, la protagonista. Vamos a iniciar del centro a la parte de atrás del cáliz. Entonces voy a iniciar con el amarillo, con un anillo mágico. Tomo mi hebra pistola, cruzo, hago una X de un lado y en la parte de atrás 2, deslizo por abajo de la primera hebra, por encima de la segunda, la jalo, giro, saco mis dedos, tengo mi anillo mágico, con la hebra que va a la madeja, lazo en mi mano contraria a la del ganchillo. Vamos a trabajar en espiral y sí, creo que todos son puntos bajos y puntos deslizados, pero la primera vuelta son puntos bajos, así que hago solo una cadena. Y la primera vuelta son 6 puntos bajos en anillo mágico. Entonces llevo 2, 3, 4, 5, 6. Ajusto mi anillo mágico muy bien. Y no voy a trabajar a vuelta cerrada, sino en espiral, no necesito cerrar la vuelta. Entonces mi vuelta número 2 dice que son 6 aumentos. Mi siguiente punto, ahora sí marco para que no se me pierda mi vuelta, que es más fácil de perderla cuando trabajamos en espiral. Y termino mi primer aumento, mi segundo aumento, tercer aumento, cuarto aumento, quinto y sexto, ¿sí? Ahí detengo el tejido para ajustar bien mi anillo mágico por dentro, para que no se nos vaya a zafar. Igual, tomo alguna hebrita por detrás y con la hebra del restante hago un nudito ciego para que no se afloje mi anillo mágico. La hebra la dejo porque la voy a usar de relleno como en el botón. Vuelvo a retomar, ¿sí? Mi tercera vuelta son 12 puntos bajos sin aumento, es una vuelta lisa. Entonces empiezo 1, coloco mi marcador, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hasta aquí mi tercera vuelta. La cuarta ya empezamos a trabajar un poco diferente y es punto raso deslizado tomando solo la hebra de atrás. Entonces quito mi marcador y espero que puedan apreciar, de mis 2 hebras de alimentación tomo solo la de atrás y voy a hacer un punto deslizado. Mucho cuidado porque tendemos los puntos deslizados o rasos, es fácil estirar, poner mucha tensión de nuestro gancho hacia afuera y que queden muy apretados. Necesitamos que no nos queden tan apretados, que nos queden normal, no es que exageremos de flojos, sino que nos queden normal. Entonces son 12 puntos enanos, llevo 1, 2, 3, tomando solo la hebra trasera. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 y aquí sería la 12, pero voy a reservar porque voy a hacer ya un cambio de color. Entonces, generalmente cuando hacemos en punto bajo, hacen otro tipo de punto, medio, alto, etcétera. Hacemos la mitad del punto y solo cerramos con el nuevo color. Pero como es un punto enano, pues hago solo 11 puntos deslizados y cambio el color. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya tengo mi nuevo color. Y voy a meter sobre la hebra trasera, pero ya el que paso es el nuevo color. De modo tal que el último bucle que quedó un flojo, pero lo apretamos acá adentro, ya me queda con el nuevo color. Sin hacer cadena de altura, vuelvo a repetir lo mismo en esta vuelta. 12 puntos deslizados, pero ahora verdes. Aquí voy a saber cuál es mi primer punto porque ya está con otro color, pero bueno, vamos a ponerle ahí su cuentita. ¿Sí? Igual, de tamaño justo, no ni muy apretado ni muy flojo. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos en 2, 3, 4 y 5. La sexta vuelta vamos a hacer un punto bajo tomando solo la hebra trasera. Así, ahora sí marco y voy a hacer toda mi vuelta de 12 puntos bajos tomando solo la hebra trasera. ¿Sí? Y como pueden ver aquí me van a ir quedando 3 hebras libres, 2 amarillas y una verde y luego ya mi punto bajo. Y continúo así toda mi vuelta. Aquí terminé mi vuelta número 6 de puntos bajos y voy a hacer el relleno de la misma manera que lo hice con el botón. Tomo un alambre de el doble que quiera yo de largo de la flor. Entonces lo doblo más o menos por mitad, ¿sí? No lo aprieto mucho y con lana de la que quieran, de la que tengas, pueden ser retazos de otro color, etcétera. Yo voy a usar esta. Doy algunas vueltas, 3, 4, dependiendo qué tanto necesite. Recuerden que ya todas las hebras del cambio de color, de inicio y todo, las pusimos adentro de nuestro tejido y esto nos está ayudando a dar un soporte de relleno. Entonces aquí corto las lazadas que tengo en mi dedo, las doblo por la mitad y las pongo en el alambre. Jalo los dos extremos a forma de hacer una V más o menos con las lazaditas, ¿sí? Y aprieto mi alambre para que no se escapen. No lo hago con todo el alambre para que no me dé textura en el tallo, simplemente en la punta para sujetar bien lo que va a ser mi relleno. Y lo introduzco en el centro de mi margarita para continuar tejiendo. Entonces mi séptima vuelta, tengo 12 puntos bajos, voy a hacer 6 disminuciones. Voy a trabajar disminución invisible. Entonces tomo una hebra, 2 hebras y hago mi punto bajo. Pongo mi marcador de vuelta y continúo con las 12. Llevo 1, 2, 3,
4, 5 y 6, ¿sí? Tomo hebra bastante larga para cubrir el tallo y paso al final. Paso al final, ¿sí? Ya puedo quitar mi marcador y igual que en el botón, esta hebra, problemas técnicos, chicas, la voy a poner en mi aguja lanera para cerrar. El cerrado, pues quienes ya hacemos este tipo de trabajos ya sabemos cómo se cierra un círculo, pero les vuelvo a mostrar. Tomando solo la hebra delantera, hago pespuntes. Como tengo 6 puntos, voy a hacer 6. 1, 2, en el siguiente punto 3, 4, 5 y 6. Quito mi aguja, ya no la voy a ocupar, ¿sí? Como ven ahí queda un espacio en nuestra esferita y con cuidado cierro el pespunte. Es como cerrar un anillo mágico. Puedo hacer un nudo si lo creo conveniente. No es muy necesario, pero no está de más, ¿sí? Pero que me quede bien ajustado a mi base del alambre, ¿sí? Y entonces tomo mis 2 cabitos del alambre, tengo ya mi pelotita y empiezo a forrar mi tallo. Vuelta y vuelta, que quede bien pegado una vuelta a la otra para que no se vea mi alambre. Y así hasta llegar al final. Una vez que llegué a la punta, el hilo lo paso entre los 2 alambres y tuerzo mis 2 cabitos y reservo. Si ustedes consiguieron cinta de la de floristería, pues nada más dejan poquita hebra y la enrollan con la cinta, que es muy fácil. Al ser encerada, se trabaja un poquito primero de subida y luego van de bajada, como ven ahí. Pero esto es solo cuando logramos conseguir el color de la cinta, que hay de varios tonos, del mismo color que nuestro hilo, para que no se vea un cambio brusco. Siempre va a quedar un terminado más fino con hilo, pero es más rápido con la cinta y gastamos menos hilo. Eso ya es cuestión de preferencias, ¿sí? Hasta aquí ya tengo el centro de mi flor. Lo que voy a hacer es con el tallo hacia arriba y el centro hacia abajo, voy a localizar 2 de las hebras que nos quedaron libres, ¿sí? Espero que puedan observar, ¿sí? Aquí vamos a tener 3, una amarilla, 2 amarillas y una verde. Voy a tomar, no importa de qué parte lo hagan, simplemente toman 2 de las hebras amarillas del centro. Y ahora vamos a anclar el color de nuestros pétalos, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a anclar? Vamos a hacer un punto deslizado, ¿sí? Que no nos cuenta. Simplemente ahí ya sujetamos nuestro hilo de estas 2 hebritas. Y voy a trabajar en el siguiente punto con un punto deslizado. Y luego empiezo mi secuencia de los pétalos. 1, 2, 3, 4. Entonces, en mi primer paréntesis, en mi primer secuencia, es un punto raso, 4 cadenas y un punto doble alto. El punto doble alto son 3 lazadas de construcción, pero 2 bucles de alimentación en el gancho. 1, 2. Y en el mismo, donde hice el punto raso, ahí anclo
mi punto doble alto, ¿sí? Entonces tengo el punto raso, las 4 cadenas y el punto doble alto. Vuelvo a lazar 1, 2, 3, 4 cadenas, pero que nacen de la parte superior del punto alto. Y estas las anclo en las siguientes 2 hebras, no donde ya hice el punto doble alto, sino en el siguiente. Ahí hago mi punto raso. Se volvió a repetir la secuencia. Estas 4 cadenas, el punto alto y las 4 cadenas de bajada con el punto raso anclado, me van a formar mi primer pétalo. Entonces, el pétalo me va a quedar la mitad o el principio y la parte media en uno de los bucles y el cierre en el otro. Ahí hice mi punto raso con que anclé y que es con lo que voy a iniciar la segunda secuencia. 1, 2, 3, 4 y se vuelve a estas 4 cadenas es el inicio de lo que tengo en el paréntesis. Punto doble alto en ese mismo, 4 cadenas y punto raso en las siguientes 2 hebras. ¿Sí? Pueden ver cómo quedan el punto raso, las 4 cadenas y el punto doble alto en un bucle, bueno, en este caso 2 de los bucles de alimentación, pero podríamos decir que en un solo punto, y las cadenas de bajada que quedan al aire, el punto raso de la siguiente de cierre en el otro punto. Y así vamos a ir repitiendo. Entonces aquí lanzo 1, 2, 3, 4. Mi punto doble alto junto con el raso. 1, 2. Y termino con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Anclándolas en el siguiente punto de alimentación. Mi punto de alimentación pues son las 2 hebras libres que me quedaron de las vueltas. ¿Sí? Así van formando sus pétalos. Vamos a repetir otra vez. Ahí termina la secuencia. Empiezo con 4 cadenas. ¿Dónde? Pues donde quedó mi punto raso. Empiezo con 1, 2, 3, 4. Punto alto doble ahí mismo. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y punto raso en el siguiente punto de alimentación. Punto que está formado con los bucles de las cadenas, ¿sí? Así hasta que tenga 12 pétalos y llegue al final de la vuelta. Para que quede más claro. Ahí termina mi secuencia con 4 cadenas al aire. Empieza mi siguiente secuencia. ¿Cómo empieza? Con punto raso en el punto de alimentación libre, 4 cadenas, punto alto en el mismo punto porque es mi misma secuencia y termina con 4 cadenas. Pero estas 4 cadenas últimas me quedan al aire. Vuelvo a empezar mi secuencia que empieza con punto raso en el siguiente punto. Ahí inicia. Lo primero que tengo es el punto raso en el punto que está completamente libre. Luego 4 cadenas, punto alto en el mismo punto, el punto raso y termino con 4 cadenas. 3, 4. Y ahí termina mi secuencia. Vuelvo a repetir la siguiente que es punto raso en el punto libre en los 2 bucles, 4 cadenas,
punto doble alto, en ese mismo donde hice el punto raso, donde inicié. Y lanzo 4 cadenas. 4 se me atora el hilo. ¿Sí? Termino mi secuencia, vuelvo a iniciar la siguiente, tomo 2 bucles, hago un punto raso, 4 cadenas, punto alto, en ese mismo, termino con 4 cadenas. Y hasta ahí termina. Otra repetición. Llevo ya 3, 6, 9. Con esta es la 10. No sé. Cuidado al reconocer las hebras libres. 1, 2, 3, 4. Punto alto. Doble alto, perdón. Ahí mismo. Ahí mismo. 4 cadenas. Hasta aquí lo he repetido 11 veces y me queda un bucle. Entonces en ese bucle que me queda hago mi 12ª repetición, punto raso, 1, 2, 3, 4, punto doble alto, 1, 2, 3, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Ahí terminé mi 12ª repetición, hasta ahí. Y ya después simplemente cierro. ¿Cómo cierro? Me dice que punto raso en el primer punto. En este primer punto raso que hice, ahí va también un punto deslizado para terminar, cerrar mi vuelta. Paso el hilo, ¿sí? Y ahí me quedaron mis 12 pétalos. Me va a quedar una hebra por enfrente y una hebra por detrás. Lo que hago es que con el gancho paso la hebra que tengo al frente, la paso hacia atrás. Me quedan mis 2 hebras. Voy a asegurar con un par de nuditos ciegos, 2 nuditos, ¿sí? Y asegure que no se pase. Y voy a esconder esas hebritas, como pues pasándolas con mucho cuidado para adentro del tejido, ¿sí? Y corto esto que me sobra, ¿sí? Y ahí ya me quedó mi margarita. La acomodo y listo. Si gustan, no sé si pueden apreciar cómo quedan unas pelucitas cuando es el hilo acrílico. Estas se eliminan bloqueando con un poco de calor, ¿sí? Esto hace que quite esas pelucitas y se contraiga el hilo. Hago lo mismo de este lado. Recuerden, esto es muy rápido. Son pasaditas muy rápidas. Nada más para que elimine esas pelucitas. Y listo, ya me quedó mi flor bloqueada y lista. Recuerden que para este diseño son 3 margaritas, pero ya tienen cómo hacer cada margarita. Nos vemos en la siguiente parte. Bueno, nuestra siguiente parte es la hoja. Vamos a necesitar nuestro hilo verde, ganchillo, tijeras, lo que ya sabemos, y otro pedazo de alambre para floristería. Si no saben exactamente más o menos qué tanto van a utilizar, pueden simplemente usar la punta y dejar el otro extremo del lado, si son diestras, del lado izquierdo al carrete o al rollo de alambre,
y usar solo la punta, ¿sí? Damos un espacio hacia atrás y ahí tomamos. Cuando no sabemos qué tamaño, si ya hiciste una de las hojas, pues ya puedes medir cuánto es lo que vas a ocupar. No les puedo dar una medida exacta porque dependiendo del material y la tensión que usen es el tamaño que les va a quedar y eso es individual. Entonces, para hacer nuestra hoja, voy a hacerla con base de cadenas en lugar de anillo mágico. Entonces hago mi nudo corredizo, que no me queden tan apretadas las cadenas, y voy a lanzar 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí tengo 14 cadenas y en la segunda cadena lo que está en el gancho es un bucle. En lo que está abajo de ese bucle ya es la primera cadena y en la segunda cadena voy a introducir mi ganchillo. Hago la mitad de mi punto bajo y ahí coloco mi alambre de floristería o de bisutería, el que hayan conseguido, pero que sea delgado, con la punta al lado derecho donde tengo mi ganchillo y el rollo al lado izquierdo, igual que la madeja de alimentación. Y termino mi punto bajo. Voy a marcar, ¿sí? Y voy a continuar tejiendo otros 11 puntos bajos para tener un total de 12 puntos bajos. Ese primero que tejí cuando empecé a incluir el hilo y me sigo con 11 más, tomando el alambre junto con la hebra de la cadena para tejer los puntos bajos, ¿sí? Y así hasta tener 12 puntos bajos. Muy bien, aquí ya tejí mis 12 puntos y me va a quedar solo la cadenita de la punta. Pero voy a parar aquí para ver qué tanto hilo voy a necesitar. Entonces aquí ya puedo medir que necesito el doble de este pedazo, dejando un tramo al inicio de donde empezamos a tejer, un tramo libre para hacer el tallo de nuestra hoja, que sí se necesita un tanto largo como el doble de lo que mide nuestra hoja para que quede un pedazo de tallo y el resto poder agregarlo al tallo general de la flor, del ramo. Entonces aquí ya en mi última cadena ya sé que está ahí, corto más o menos a la mitad y doblo el alambre, ¿sí? Para que nos quede de un lado y del otro como van las cadenas. Y en la punta hago un triple aumento de punto bajo, tomando tanto la última cadenita como el alambre. Ahí está mi triple aumento. Y me voy al otro lado de las cadenas, tomando de alimentación en simultáneo el otro lado de la cadena, el alambre y el cabito que quedó del nudo corredizo para que nos quede escondido adentro del punto. ¿Sí? Vuelvo y repito. Tomo la hebra libre y me va a quedar sobre el gancho la hebra, el cabito y el alambre. Y tejo mi punto bajo. Y así hasta tejer 11 puntos bajos después del triple aumento. Vamos a mostrar el que sigue. Tomo la hebra, el hilo y el alambre y tejo 2. La hebra, hilo y alambre y tejo 3. Entonces estas 3 quedan, la hebra y el alambre quedan escondidos adentro de nuestro punto. ¿Sí? Así las veo hasta llegar a el 11º punto bajo después del triple aumento. Ya tejí el 11º, suspendo y si me queda un resto del cabito del
del nudo de corredizo, lo corto con mucho cuidado, no cortar nada más. Y mi último punto, mi última hebra, voy a ir a hacer un aumento de punto bajo, 1, que quiere decir 2 puntos en el mismo punto, ¿sí? Y voy a cerrar mi primer vuelta. Para cerrar mi primer vuelta, voy a hacer un punto deslizado en el primer punto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando a vuelta cerrada, no en espiral. Entonces, para cerrar mi vuelta, voy a tejer el punto deslizado aquí en el primer punto, pero mi hebra de alimentación debe pasar por detrás de mis alambritos, ¿sí? Entonces ahí hago punto deslizado, ¿sí? Y terminé mi primer vuelta. Ahora voy a continuar con la vuelta número 2, que es una serie de repeticiones. Voy a dar una cadena de altura, porque voy a empezar con punto bajo. Voy a saltar el primer punto. ¿Cuál punto voy a saltar? El primero es donde hice mi punto deslizado, ¿sí? No se vayan al siguiente, no. Ahí mismo, en el punto que empecé, donde hice mi punto deslizado, ese me lo voy a saltar. Y en el siguiente voy a hacer mi repetición, que empieza con punto bajo y un punto picot. ¿Cuál es el punto picot? De 2 cadenas. Generalmente el punto picot se hace de 3 cadenas. Lo voy a hacer solo de 2. Tejo 2 cadenas. Y en la primera que tejí, ahí voy a hacer un punto deslizado. Con mucho cuidado, ¿sí? Y un medio punto alto en el mismo punto. Todo va en el mismo punto. De modo tal que tengo un punto bajo, un punto picot y un medio punto en ese punto. Y luego 2 puntos rasos. Esa es mi primera repetición, ¿sí? Entonces, empieza con un punto bajo, punto picot, medio punto alto en el mismo punto y luego 2 puntos rasos, uno seguido del otro. Esta repetición la voy a hacer 9 veces, ya llevo una. Vamos a ver. Empieza con punto bajo en el siguiente punto, punto picot, que es una cadena, 2 cadenas, punto deslizado en la primera cadena o en la segunda después del gancho. Ahí pongo un punto deslizado, un medio punto alto, todo en el mismo punto, y 2 puntos rasos siguientes, 1, 2 en los siguientes puntos. Y así se van formando unas espuelitas, unos piquitos de nuestra hoja. Vamos a hacer otra vez otra repetición. Punto bajo, punto picot, que es de 2 cadenas, 1, 2, punto deslizado en el primer cadenita y medio punto alto en el mismo punto. Punto raso, 2 puntos rasos en los siguientes puntos, ¿sí? Y así hasta hacer 9 repeticiones. Muy bien, aquí ya terminé mi novena repetición, ¿sí? Con 2 puntos rasos seguidos y voy a cerrar la vuelta con un punto deslizado en el primer punto, ¿sí? ¿Cuál es el primer punto? El punto bajo. Recuerden, con la hebra debe de ir por detrás de mis alambres. Ahí hago mi punto deslizado para cerrar mi hebra y dejo suficiente hilo para forrar mi tallo. Deslizo, ¿sí? Acomodo mi flor, le doy forma con mis manos para que se asiente el hilo, los puntos, ¿sí? Y simplemente, si lo hago con Flora-Tape, pues empiezo a forrar con Flora-Tape, si no, pues empiezo a forrar mi tallo como ya lo hicimos
con el botón y con la flor. Bueno, vamos a dar inicio a lo que es el armado de nuestro ramito, de nuestro racimo de flores. Voy a tomar una de las flores y voy a colocar los dos botones, uno al lado del otro, más a una altura que quede por debajo, ¿sí? Ahí, hacia los lados, que a mí me quede conveniente. Subo un poco más arriba y ahí empiezo a lazar. Para lazar el ramo con hilo, dejo un cabo hacia la parte inferior y donde quiero que empiecen a unir, empiezo a dar vueltas con el cabo y empiezo a pasar también sobre ese cabito que dejé abajo, ¿sí? Bien apretadito y voy avanzando, ¿sí? Hacia abajo. Al principio esto me puede quedar pegado, pero para eso es alambre, para luego darle la forma y la posición que yo quiera. Como una especie de triángulo donde la flor queda más alta y los botoncitos más bajos. Y continúo enredando. No he cortado el hilo todavía viene de mi madeja normal para no gastar más de lo que vaya a necesitar. Aquí ya forré suficiente tallo. Ahora voy a colocar la siguiente flor, paso por debajo del botón, una de un lado, no suelten su hilo para que no se nos vaya, y otra a la misma altura del otro lado, ¿sí? Y todos estos cabitos van a quedar escondidos adentro. Bien firme nuestro hilo, nada más con cuidado de no reventarlo, no jalen de más, ¿sí? Y seguimos forrando. Ahora vamos a forrar menos porque las hojas tienen un tallo más largo, ¿sí? Aquí se ven un poco fruncidas. Repito, ya le doy forma con el alambre, que me quede bien a la altura que quiero. Y fijo, enredando y forrando mi tallo que se va haciendo más gordito, más ancho. ¿Pueden apreciar? Si lo hacen con Floratape, pues vuelvo y repito, eso es más fácil. Bueno, ahora voy a colocar las hojas. Hago lo mismo, solo busco que la cara del frente quede de costado, ¿sí? Más o menos así. Una de un lado, la otra del otro, que queden más o menos simétricas a la misma altura. Sujeto y empiezo a forrar en conjunto, ¿sí? No puedo con la otra mano. A ver, vamos a voltearlo para que lo puedan apreciar. Así. Y así sigo forrando mi tallo. Puedo ir cortando ya estas partes con una pinza para alambre para que me quede más delgado esta parte. Y sigo forrando bien firme para después ya darle forma más o menos así. Muy bien, ya forré lo más que pude a que se fuera haciendo más delgado, y aquí tengo un ramito, si lo ocupara corto pues ya estaría listo, pero voy a hacerle un tallo más largo. Igual el cabito pueden pegarlo con pegamento o simplemente lo dejan así y yo lo voy a introducir en mi pajilla para globos de esta manera, hasta donde pues va a quedar del mismo grosor del resto y ya tengo un tallo más largo. Y vuelvo a hacer lo mismo, tomo el cabo de hilo, ¿sí? Y lo pongo hasta un poco más arriba de donde ya había forrado y voy deslizando el hilo hacia abajo, que tomé el popote también. Lo que pueden hacer es poner
una gotita en la punta del popote o de la pajilla y luego ya introducir una gotita de pegamento, silicona caliente o del que ustedes usen, y ya introducen el ramito y empiezan a forrar. O si lo hacen con Floratape, es lo mismo, ¿sí? Y así continúo forrando todo mi tallo hasta llegar al final. Ya para el final, para cerrar nuestro tallo, podemos poner un poco de silicón caliente, pero en forma de línea, y enrollar sobre de él, perdón, enrollar sobre del pegamento para fijar nuestro hilo. Y ahí terminar, ¿sí? Y ahí queda nuestra margarita. Si tienen tallo pueden usar otras cosas. El palito de madera yo no lo recomiendo porque se troza muy fácil. Y sobre todo si vamos a hacer un ramo, luego necesitamos que tenga esta flexibilidad para acomodar las flores. Y el palito de madera queda muy rígido y al hacer el ramo se rompe. Y además, pues se puede romper y nos echa a perder nuestro trabajo. Este es más flexible o bien pueden usar alambre de acero inoxidable, cortan 2 trozos. Yo lo recomendaría dependiendo del calibre que tengan, pero del común, pues 2 trozos para que quede más firme, que sería más o menos como esto, y lo forran con doble hebra para que quede más grueso y más firme. O bien venden palitos de floristería que tienen alambre y plástico alrededor, o incluso en algunos lugares especializados venden el alambre ya forrado con hilo, si lo consiguen del mismo color, porque si no lo consiguen del mismo color, pues de todas maneras lo van a tener que forrar, si no se va a ver un poco desprolijo que tengas un tono de verde en unas cosas y el tallo de otro, pero bueno, ya es cuestión de gustos. Y hasta aquí damos por terminada nuestras mini margaritas. Nos vemos en el próximo video y no olviden regalarme un like para seguir produciendo más tutoriales. Y si no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Nos vemos.